En lo profundo de la selva amazónica se encuentra el Pantano de las Almas, un lugar envuelto en leyendas y lamentos de aquellos que han desaparecido. Los ancianos advierten que no todos los secretos son un regalo. Algunos son maldiciones. Esta noche seguimos a Tupac, un explorador que busca desentrañar los misterios del pantano, enfrentándose a Yara, el espíritu guardián. ¿Podrá escapar de su destino o se unirá a las almas perdidas? Bienvenido a la sombra del miedo, en las profundidades más recónditas de la selva amazónica, donde los rayos del sol luchan por besar el suelo. Yace un pantano olvidado por el tiempo y la memoria. Los lugareños lo conocen como el Pantano de las Almas, un lugar que inspira tanto temor como respeto, envuelto en leyendas sombrías, susurradas de generación en generación. La historia que se cuenta es siempre la misma. Aquellos que se adentran en sus aguas turbias nunca regresan. Sus almas, sus ecos, se convierten en lamentos que resuenan entre las sombras, arrastrando consigo la promesa de un terror absoluto y una desesperación sin fin. La leyenda que hoy les contaré comienza con un hombre llamado Tupac. Él era un explorador, un científico de mente lógica y racional, que había llegado al corazón del Amazonas en una expedición botánica, buscando nuevas especies de plantas. Los nativos de la zona le advirtieron una y otra vez que se mantuviera alejado del pantano. Pero Tupac, impulsado por una curiosidad insaciable, hizo oídos sordos a sus consejos. Para él, las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Los ancianos de la tribu local hablaban de un espíritu antiguo, un guardián llamado Yara, que protegía el pantano y las almas de aquellos que habían encontrado una muerte injusta en sus aguas. Decían que en las noches de luna llena, su llanto podía escucharse, un eco fantasmal que atraía a los incautos hacia su perdición eterna. Tupac, sin embargo, solo veía en estas historias una oportunidad para desacreditar el mito y encontrar una explicación científica a los fenómenos que aterrorizaban a la gente. Una noche, bajo el resplandor espectral de una luna llena que bañaba la selva en una luz pálida y fantasmal, Tupac tomó una decisión que sellaría su destino. Armado únicamente con su fiel cuaderno de notas y un farol de aceite, se adentró en la oscuridad que rodeaba el pantano. El aire a su alrededor se tornó denso, pesado, y un silencio inquietante, casi antinatural, lo envolvió por completo. Era como si la selva entera contuviera la respiración, observando, esperando. A cada paso que daba, una sensación incómoda crecía en su pecho, la certeza de que no estaba solo, de que una presencia oscura lo acechaba desde la espesura de los árboles. Finalmente, llegó a la orilla del pantano. Una neblina espesa y blanca se elevaba del agua estancada, moviéndose lentamente, como si el propio pantano estuviera vivo y respirara. La superficie del agua era un espejo oscuro y distorsionado. Al asomarse, no solo vio su propio reflejo, sino también figuras borrosas que parecían moverse en el fondo. Sombras retorcidas atrapadas en un tormento eterno. La visión era hipnótica y aterradora. Intrigado, Tupac se inclinó un poco más sobre la orilla, tratando de discernir las formas en la profundidad. Y fue en ese preciso instante cuando un susurro helado, tan claro como si se lo dijeran al oído, rompió el silencio en Tupac. «Ven a jugar». La voz resonó en su mente, no como un sonido externo, sino como un pensamiento ajeno que se había colado en su propia conciencia. Era un canto a la vez melódico y profundamente triste, una promesa de revelaciones y secretos olvidados que ningún libro de ciencia podría contener. A pesar de su formación y su escepticismo, se sintió arrastrado por esa llamada, una fuerza invisible que lo empujaba a acercarse. Sin poder resistir la tentación, dio un paso más hacia la orilla. Al instante, el agua negra comenzó a burbujear violentamente. Y de repente, de las profundidades, emergió una figura. Era Yara. En su belleza desafiaba el tiempo, con un rostro perfecto y unos ojos que brillaban como estrellas muertas en un cielo sin luna. Pero su sonrisa no era de bienvenida, sino una mueca de dolor ancestral.
de una tristeza infinita. ¿Por qué has venido, hijo de la tierra?, preguntó Yara. Su voz no era humana, resonaba como el viento silbando entre los árboles, pero también llevaba consigo el eco de 1000 lamentos, el sufrimiento de innumerables almas. Tupac, completamente aturdido por la aparición, intentó hablar, formular una pregunta, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por el miedo y el asombro. Yara sonrió de nuevo, y esta vez una risa suave escapó de sus labios, un sonido como el tintinear de campanas lejanas. Pero en ese eco cristalino había un matiz inconfundible de desesperación. No todos los que vienen aquí buscan respuestas, dijo ella. Algunos vienen a olvidar, y otros a ser olvidados. Mientras Yara hablaba, las aguas del pantano comenzaron a agitarse y a mostrarle visiones. Tupac vio rostros, cientos de ellos, hombres y mujeres de todas las épocas, con los ojos abiertos de par en par, llenos de una desesperación abrumadora. Sus manos se extendían hacia él desde las profundidades, como si suplicaran ser liberados de su tormento acuático. ¿Ves?, continuó Yara, su voz ahora un susurro grave. Estas son las almas que no encontraron paz. Ellos son los ecos de sus propios miedos y arrepentimientos, condenados a vagar por la eternidad en este lugar. El horror se apoderó de Tupac. Comprendió entonces la terrible verdad. El pantano no era solo un cementerio, un lugar de muerte. Era un espejo del alma, un purgatorio líquido que se alimentaba de los secretos y las culpas de quienes se atrevían a entrar. Era una prisión para las almas consumidas por su propia oscuridad. Yara lo miró con compasión. «Debes irte», le advirtió. «Vete ahora, antes de que el pantano reclame tu alma también». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. En ese momento, el eco de las almas comenzó a elevarse del agua, no solo como un sonido, sino como una fuerza tangible. Se arremolinaron a su alrededor, envolviendo a Tupac en un abrazo helado, mientras sus susurros se convertían en un coro ensordecedor de gritos y lamentos. En un último y desesperado intento por sobrevivir, Tupac se giró bruscamente para huir, pero sintió que el suelo, bajo sus pies, se había vuelto fango, atrapándolo. El pantano no lo dejaría ir. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un clamor ensordecedor que martillaba su cráneo en Tupac. «Quédate con nosotros, quédate aquí», resonaban las almas, sus voces mezclándose en una sola entidad fantasmal. Yara lo observaba desde el centro del pantano, su rostro una máscara de tristeza y una profunda melancolía. Ella era la guardiana, pero también una prisionera. Tupac sintió como su voluntad, su raciocinio, todo lo que lo definía, comenzaba a desvanecerse, absorbido por esa energía colectiva de dolor. En un último esfuerzo, reunió el aire que le quedaba en los pulmones y gritó con todas sus fuerzas: «No, yo no pertenezco aquí». Con un estallido de energía nacido del puro terror, logró dar un paso atrás, liberando un pie del lodo, pero el pantano lo retuvo con más fuerza, como si miles de manos invisibles tiraran de él. En ese instante de claridad absoluta, Tupac comprendió. Su búsqueda de conocimiento, su arrogancia, lo habían conducido a un destino peor que la muerte. Las almas, en un último acto de desesperación por compañía, comenzaron a arrastrarlo físicamente hacia las profundidades. Sus gritos se unieron al coro, resonando en su propia mente como el eco de su propia locura incipiente. Días después, los nativos de la tribu encontraron su cuaderno flotando en la orilla del pantano. Estaba empapado y arrugado, las páginas hinchadas y la tinta corrida, como si el libro mismo hubiera sido testigo de un horror inimaginable. Nadie volvió a ver a Tupac, el hombre de ciencia. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero en las noches de luna llena, los lugareños juran que un nuevo eco se ha unido al coro de lamentos. Es un eco lleno de preguntas sin respuesta. El lamento de un hombre que buscó la verdad y encontró la condenación. Yara sigue vigilando, eterna guardiana de su prisión acuática, protegiendo el pantano
y sus oscuros secretos. Mientras tanto, el eco de las almas continúa su lamento interminable, atrapando a los curiosos que, como Tupac, se atreven a ignorar las advertencias y se acercan demasiado. Y así el pantano de las almas permanece como un monumento a la curiosidad castigada, un lugar donde los ecos de aquellos que perdieron el camino a casa todavía resuenan en la oscuridad, esperando pacientemente al próximo incauto que cruce sus mortales límites. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas oscuras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido.